De entrada, primero quiero decirles que de manera institucional estamos muy contentos de poder haber sido, pues ahorita testigos y haber compartido con ustedes, con Prosigue, la presentación de este modelo y de este libro, que básicamente es una sistematización de trabajo de muchísimas gentes durante muchísimos años. Y que exactamente cuando venía caminando para acá comentaba con Gerardo de lo difícil cada vez más difícil. Ya déjense que si las organizaciones sobrevivan, sino que además de sobrevivir, hay el espacio de poder sentarse, sistematizar, compartir y eso finalmente que decían aquí, exacto, es no nada más este tipo de sistematización sirve para hacer las cosas mejores entre pares o hacer cortes y pegas y adecuaciones, sino sobre todo, decía Simón, y ahí yo concuerdo con él, sirven para tener evidencias y poder hacer incidencia en política pública con evidencias, ¿no? Que el recorrido de Prosigue, del programa Niños de la Calle, es un recorrido que ha sobrevivido y ha podido adaptarse al cambio de contextos. Y eso es muy importante, el poder reflexionar cómo las organizaciones tienen y tenemos que tener la capacidad de adecuarnos y de seguir caminando, no nada más alrededor de lo que hacemos, sino cuestionando lo que hacemos en la medida en que cambie el contexto. Y yo creo que cuando hablamos de poblaciones en situación de calle, pues hablamos verdaderamente quienes tenemos algunos años pisando este tipo de terrenos, tenemos que reconocer que el contexto pues cambió y viene cambiando muchísimo. No nada más desde los términos, ¿no? Finales de los 90s, había una gran discusión en torno si por qué no tendrían que ser niños de la calle. De entrada, no se hablaban de poblaciones en general, se hablaban de niños. ¿Por qué? Porque la dinámica, digamos, de las poblaciones que estaban en situación de calle generalmente eran personas menores de edad, todavía en esa época, ¿no? Y si o no eran poblaciones callejeras, ¿no? Si era o no factible el hecho de que las organizaciones, en la lógica de la prevención y no nada más la atención, tuvieran que estar, digamos, apostándole también a cómo manejar el riesgo. Y esto se ha ido transformando los modelos de atención, se han ido transformando el contexto de las personas que viven en situaciones de calle, y hoy llegamos al 2019 en un marco en donde de entrada poblaciones callejeras es una categoría dentro de las personas que viven en situaciones de calle, pero que no nos permiten abarcar la multiplicidad de contextos y condiciones con los que las personas se relacionan con la calle, ¿no? Y en ese sentido es muy importante el cómo vamos adecuando exactamente estas visiones, porque esto va cambiando. Lo otro es, en el 2017 se levantó un censo en la Ciudad de México en 2 partes, la comisión acompañó al gobierno y a las organizaciones que participaron para levantar estas fotografías, que como sabemos son fotografías de un instante que pueden cambiar a la semana, ¿no? Y el primer dato era la disminución de niñas, niños y adolescentes viviendo en calle, ¿no? Y dato muy importante, porque eso nos permite tener otras visiones. Y lo otro que tiene mucho que ver con el modelo Prosigue, tiene que ver con que el 100% de esas personas que estuvieron en este diagnóstico y en esta encuesta tenía algún nivel de adicción, el 100%. Entonces nos está hablando de cómo es pertinente este tipo de apuestas que trabajan exactamente sobre uno de los mayores factores y situaciones que tienen las personas en situación de calle. Yo diría, a ver, para la comisión, no,
Naturalmente, personalmente, y sí se los quiero decir, personalmente para mí es un gusto estar aquí con Paco, con la gente de Prosigue, con muchas de las compañeras y los compañeros con los que he crecido como activista en organizaciones de la sociedad civil, que además quiero y con las cuales comparto mis ideales. Entonces, personalmente me da mucho gusto estar aquí, pero también institucionalmente me da mucho gusto que estemos aquí. La comisión entre el 2012 y el 2018 ha recibido 366 quejas relacionadas con personas en situación de calle. De estas continúan en trámite 77, la mayoría de ellos, casi el 70%, son quejas del año pasado, las otras se han ido resolviendo. Hemos emitido 6 recomendaciones relacionadas con personas en situación de calle. Estas recomendaciones tienen que ver básicamente con discriminación, internamiento forzado, trata, criminalización y retiros forzosos y atención médica suficiente para las personas que viven en calle. De hecho, el año pasado emitimos 2 recomendaciones, pero para dar cuenta de cómo sí tenemos todavía mucho que trabajar. Por ejemplo, una de ellas no fue aceptada por el IASIS, el área responsable de hacer la coordinación para el trabajo exactamente a un protocolo que de hecho se generó a partir de una de las recomendaciones, pero que pues se ve muy bonito en papel, pero ya cuando se opera pues tiene muchas deficiencias en términos de cómo instrumentamos y vemos a las poblaciones. Hoy por hoy la discusión en derechos humanos también está para nosotros en cómo tenemos una visión de derechos que se enfoque mucho a la omisión y a la violación de los derechos de las personas en situación de calle y cómo se relacionan estos también con posibles violaciones a derechos humanos con las personas que transitan en la calle, ¿no? Entonces tenemos una discusión importante en la comisión en términos de cómo vamos afinando las miradas ante una situación que contrapone derechos, ¿no? Porque hay un derecho exactamente para no la calle en términos de vida, pero que tiene procesos ligados sobre todo por las situaciones de adicciones de mucho arraigo, ¿no? Y básicamente a lo que se tiene derecho es el derecho a la vivienda, no el derecho a la calle, porque el derecho a la calle está en el derecho de las personas que la utilizan para dormir, como también las que las utilizamos para transitar, ¿no? Y entonces tenemos que ir mediando, digamos, estas miradas para tener mejores acercamientos, y las apuestas que tienen que ver con prevención para nosotros son las mejores apuestas y las que nos evitan de entrada que estos fenómenos vayan creciendo y vayan estableciendo las rutas de diagnóstico que hoy tenemos en la ciudad. Por lo tanto, ojalá podamos seguir teniendo y que prosigue y que el programa Niños de la Calle pueda seguir generando información que nos den rutas y compartidas en redes, en este país, en esta ciudad y no nada más en otros países y en otros lugares, ¿no? Para poder generar mejores políticas públicas alrededor de esta situación. Las poblaciones en calles van a seguir complejizándose, van a seguir teniendo matices diferentes. La proyección que nosotros tenemos es cada vez más, por ejemplo, va a haber adultos mayores, ¿no? Digamos, la pirámide poblacional y el tipo de discriminación que también tenemos y de lógicas sociales alrededor de los adultos mayores están provocando que muchos sean despojados, que acaben en las calles, que digamos que te reconfiguren este sentido, digamos de las vivencias de estas poblaciones, digamos en las calles de las ciudades, ¿no? Y naturalmente la Ciudad de México no se excluye de esta manera. Entonces, por ejemplo, hoy llegaron
llegaron al Zócalo los primeros 22 migrantes de la próxima olada de la caravana migrante. Estamos esperando que lleguen alrededor de 400 entre el día de mañana y el sábado, y pues va a llegar un buen flujo. Estas poblaciones, algunas son de tránsito, la mayoría de ellos, como lo vieron ustedes en noviembre, transitan, se van, pero hay otras que se van, que se quedan y forman vínculos, ¿no?, de un lado para otro, y entonces también reconfiguran todas las estrategias de intervención, ¿no? Entonces creo que lo que ustedes tienen en la agenda, y lo han visto también, que tiene que ver con estas familias ya formadas en calle, ¿no?, y todos estos arraigos que pues son, digamos que podrían trabajarse de mil maneras siguiendo rutas como estas que refieren éxito, ¿no? Y yo finalizaría, además de felicitando, diciendo, una cosa que me llamó la atención del modelo, aparte del modelo, y era, por ejemplo, los reconocimientos que ha tenido Prosigue con relación, por ejemplo, a la tasa de retorno, ¿no? Y esto tiene mucho que ver en seguir insistiendo que lo que trabajamos y lo que trabajan las organizaciones sociales con esta población no es a fondo perdido, ¿no?, son inversiones, ¿no? Y cuando valoramos y vemos que de eso se trata y lo ponemos en número, también vamos valorando que estas intervenciones cada vez más, y eso era, digamos, las discusiones desde un inicio, no son acciones asistencialistas, sino son acciones de restitución de derechos, ¿no? Y en esa lógica, con ese enfoque, pues felicitar y pensar y pensarnos, y que piensen, como siempre, que en esta comisión ustedes, las organizaciones, las personas que tienen un aliado, no nada más un aliado, tienen un cómplice de luchas, y que pues sean ustedes bienvenidas y bienvenidos y bienvenides todas las veces que quieran. Muchísimas gracias.